El colegio estatal Profesor Aurelio Buarque no estaba hecho de historias bonitas. Era un laberinto de cemento crudo, con paredes descascaradas que olían a tiza, desinfectante barato y una vaga promesa de futuro. Pero el futuro era lo último en la mente de Lucas, Carla y Miguel aquella tarde de viernes. El presente, sombrío y prohibido, era mucho más interesante. Estaban encerrados en el baño de hombres del segundo piso, aquel que, según la leyenda, era el epicentro de toda la oscuridad de la escuela. La luz del día ya se estaba yendo, filtrándose débilmente por la ventana sucia del pasillo, pintando el mundo en tonos naranja y gris. Dentro del cubículo, la única iluminación venía de la pantalla del celular de Carla, que sostenía como un talismán. «Cuenta otra vez», susurró Lucas, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y emoción. Carla, la intelectual del grupo, siempre la más escéptica, puso cara de aburrimiento, pero no pudo resistirse al drama de la situación. La leyenda es siempre la misma. Hace décadas, una alumna rubia, guapa y muy popular, fue a un baile de la escuela. Descubrió que estaba embarazada y, asustada por la reacción de su familia conservadora, vino a este baño. Algunos dicen que fue en este mismo inodoro y se suicidó. Desde entonces, su alma atormentada ronda el lugar. Miguel, el más supersticioso del trío, se estremeció visiblemente. Y no es solo eso. Dicen que si te quedas aquí después del anochecer, en el cubículo del fondo, enciendes una vela y dices 3 veces, «Rubia del baño aparece, ella viene, y nunca viene sola, trae al bebé». Un silencio pesado se apoderó del ambiente. La leyenda era conocida por todos, un rito de paso para cada nueva generación de estudiantes. Pero esa noche era diferente. No solo estaban repitiendo una historia de terror, estaban a punto de invocarla. Lucas, desafiando la lógica y el sentido común, sacó una vela de emergencia del bolsillo de su chaqueta. «Tío, estás loco», dijo Miguel con los ojos desorbitados. «Eso no es un juego. Mi primo dijo que un amigo de su amigo lo hizo y estuvo una semana con fiebre, diciendo cosas sin sentido». «Ah, ya basta, Miguel. Amigo de un amigo es pura mierda. Es sugestión. El miedo genera alucinaciones», contraatacó Carla, aunque su voz sonaba un poco menos segura de lo habitual. El ambiente, la oscuridad que se profundizaba afuera, el olor húmedo del baño, todo contribuía a una sensación palpable de opresión. Ignorando las protestas, Lucas puso la vela en el suelo de azulejos rotos y la encendió con un encendedor ruidoso. La pequeña llama bailó, proyectando sombras grotescas e inestables en las paredes. El cubículo se sintió aún más claustrofóbico. «¿Listos?», susurró, su valentía vacilando por un segundo. Antes de que alguien respondiera, un ruido proveniente del pasillo los heló. «Arrastrar. Arrastrar». Era un sonido lento, pesado, como si alguien arrastrara un saco de arena mojada. La respiración de Miguel se volvió jadeante. Carla apretó el celular con más fuerza, con la cámara, sin querer, apuntando hacia la puerta del cubículo. El sonido se detuvo justo afuera de la puerta del baño. El pomo de metal, oxidado, comenzó a girar lentamente. Clic, clac. El corazón de Lucas parecía querer salirse del pecho. La bravuconería se desvaneció por completo, reemplazada por un pavor primitivo. La puerta del baño crujió al abrirse, un gemido largo y agonizante que resonó en la sala de azulejos. Nadie entró. Solo el silencio y la oscuridad del pasillo los miraron fijamente. Y entonces, un nuevo sonido comenzó. Un llanto bajo, agudo, de una tristeza infinita. No venía del pasillo, venía de dentro del cubículo de al lado. Era el sonido de un bebé lloriqueando, débil y sofocado. Carla, pálida como un fantasma, levantó el celular. Su mano temblaba tanto
que la imagen en la pantalla se veía borrosa. Apuntó la cámara hacia el espacio entre la puerta y el suelo del cubículo de al lado, y en la pantalla lo vio. 2 pies pequeños, pálidos y sucios, con las uñas moradas, quietos al otro lado, y una mecha larga de cabello rubio, casi blanco, caía rozando el suelo, balanceándose levemente, como si su dueña tuviera la cabeza inclinada, escuchando. El llanto del bebé cesó de repente, y una voz, dulce como la miel y cortante como el vidrio, susurró al otro lado de la división, tan cerca que parecía estar pegada al oído de cada uno de ellos. ¿Ustedes han visto a mi bebé? El silencio que siguió al susurro fue más aterrador que cualquier grito. La llama de la vela bajó hasta convertirse en un punto azulado, sumergiendo el cubículo en una penumbra casi total. El aire se volvió gélido, pesado, cargado de un olor dulce y nauseabundo, a carne en descomposición y talco de bebé. Miguel soltó un gemido ahogado, llevándose las manos a la boca. Sus ojos, muy abiertos, estaban fijos en la mecha de cabello rubio que aún era visible bajo la división. Lucas, paralizado, no podía apartar la mirada del pomo de su propia puerta, esperando verlo girar en cualquier momento. Fue Carla quien rompió el estupor colectivo. Con un temblor incontrolable en la mano, pero con una determinación feroz en la mirada, mantuvo la cámara del celular apuntando al espacio bajo la puerta. Es solo una broma de mal gusto, susurró, más para sí misma que para los otros. Alguien de la escuela nos está asustando. Como si respondiera directamente a su lógica, la voz dulce y cortante volvió, esta vez tarareando una canción de cuna distorsionada y lenta. Duérmete, niño, que viene el coco. Toc, toc, toc. Alguien o algo golpeó con la uña en la madera del cubículo de al lado. El sonido era seco y huesudo. ¡Para!, gritó Lucas con la voz quebrada. ¡Por favor, para! La canción se detuvo. La mecha de cabello desapareció debajo la puerta. El alivio, sin embargo, duró menos de un segundo. Escucharon entonces el sonido de una puerta de cubículo crujiendo al abrirse lentamente desde afuera. El arrastrar de pies volvió, más lento y deliberado ahora. Arrastrar, pausa, arrastrar. Estaba en el baño con ellos, moviéndose entre los lavabos. Salió, susurró Miguel, su rostro una máscara de puro terror. Está caminando por aquí. Carla, en un acto impulsivo de desafío o de pura documentación, se arrodilló e inclinó el celular, intentando filmar por debajo de la puerta de su propio cubículo. La pantalla, iluminada por el flash de la cámara, mostró una visión fugaz que la hizo atragantarse y caer de espaldas en el suelo frío. Había visto un vestido blanco, sujo y ensangrentado en los bordes, y una silueta delgada y desgarbada moviéndose. Y más horrible, había visto una pequeña sombra, una mancha oscura y rastrera, siguiendo los pies arrastrados. El bebé lloró, enterrando la cara en las manos. Vi al bebé. Era una sombra. El arrastrar se detuvo afuera de su puerta. Su respiración se contuvo. El pomo del cubículo de Carla no se movió. En cambio, las luces del baño, que estaban apagadas, parpadearon una vez, 2 veces, y luego se encendieron con un zumbido estridente. La lámpara fluorescente sobre ellos centelleó, creando un efecto estroboscópico de pesadilla. En la luz pulsante, a través de las rendijas de la puerta, podían ver sombras moviéndose. Y entonces, los grifos de los lavabos, uno por uno, se abrieron solos, chorreando un líquido espeso y oscuro que olía a hierro viejo y podredumbre. El agua sucia comenzó a esparcirse por el suelo, acercándose lentamente a sus cubículos. «Tenemos que salir de aquí», gritó Lucas, recuperando un instinto básico de supervivencia. Intentó abrir la puerta, pero no cedía.
Está trabada. Alguien la está sosteniendo. Miguel, en pánico total, comenzó a golpear la puerta. ¡Socorro! ¡Que alguien nos deje salir! Fue cuando la voz de la rubia resonó nuevamente, pero ya no era un susurro. Era un grito ronco y lleno de un dolor milenario que venía de todos lados al mismo tiempo, de las paredes, del techo, de los propios grifos. Nadie quiso ayudarme, nadie quiso quedarse con él. Ahora ustedes se quedarán para siempre. La última bombilla estalló con un estallido, sumergiendo el baño en una oscuridad absoluta, perturbada solo por la pantalla del celular de Carla, que ahora parpadeaba con una advertencia de batería baja. En el breve destello vieron el rostro. Ella estaba en el interior del baño, apoyada en la pared opuesta. Sus cabellos rubios estaban enredados y sucios, cubriendo parte de un rostro de una palidez cadavérica. Sus ojos eran agujeros vacíos y oscuros, de los cuales corrían lágrimas de sangre. Y en sus brazos, envuelto en trapos negros y humeantes, sostenía un haz de sombras que se movía y emitía aquel llanto bajo y agonizante. La rubia del baño no era solo un fantasma, era una madre. Y había encontrado a su nueva familia. El celular de Carla se apagó, consumiendo la última chispa de luz y razón. La oscuridad que los tragó era total, un elemento sólido y opresivo, cargado con el olor dulce y podrido y con el llanto ahogado de aquella cosa que la rubia cargaba. Miguel ya no gritaba, sollozos secos y convulsivos sacudían su cuerpo encogido en el rincón. Lucas golpeaba con el hombro en la puerta, en un esfuerzo inútil y desesperado, cada impacto resonando como un tambor fúnebre en aquel espacio claustrofóbico. Carla, sin embargo, en un rincón remoto de su mente aterrorizada, sintió un destello de claridad. La leyenda, el dolor en la voz de la aparición, la pregunta, ¿ustedes han visto a mi bebé? No era solo una amenaza, era un lamento. Era un alma atrapada en un bucle de agonía, repitiendo para siempre el momento de su mayor desesperación. Ella no quiere matarnos, susurró Carla, su voz un hilo en la oscuridad. Ella quiere al bebé. Ella siempre está buscando al bebé. ¿De qué importa eso?, gritó Lucas, su voz chillona por el pánico. Ella está aquí, con ese engendro del diablo. Para de golpear, para de gritar, ordenó Carla, con una autoridad que ella misma no sabía que tenía. El ruido cesó. En el silencio que siguió, solo el arrastrar de pies y el llanto enfermizo eran audibles. La rubia se estaba moviendo de nuevo, vagando por el baño oscuro, pasando los dedos largos y pálidos por las puertas de los cubículos, como si estuviera eligiendo. Arrastrar, pausa, raspar de uñas en la madera, arrastrar. Ella estaba ahora en su puerta. Podían sentir el frío penetrante que emanaba de su presencia. Podían oír la respiración jadeante y ronca. El llanto del bebé fantasma se volvió más fuerte, más hambriento. Señora, la voz de Carla salió temblorosa pero audible. Nosotros no tenemos a su bebé. El arrastrar se detuvo. El llanto cesó de repente. La oscuridad pareció intensificarse, concentrándose afuera de su puerta. Una presión insoportable llenó el aire. ¡Mentira! El grito no vino de un punto, sino de dentro de sus propias cabezas, una explosión de rabia y desesperación que hizo que los tres se llevaran las manos a los oídos. ¡Todos mienten! ¡Todos lo esconden de mí! Oyeron el sonido del metal contorsionándose. La puerta del cubículo de Lucas comenzó a abollarse hacia adentro, como si estuviera siendo presionada por una fuerza sobrehumana. Las bisagras gimieron, a punto de soltarse. Fue entonces cuando Miguel, en un último acto de puro instinto, habló. Su voz era un hilo de voz, un niño asustado. Yo lo vi, a su bebé. La presión en la puerta se detuvo.
El silencio fue absoluto, donde la voz de la rubia era ahora un susurro sediento, lleno de una esperanza enfermiza que venía a 1 centímetro de distancia de la puerta. Miguel, temblando incontrolablemente, señaló hacia el rincón vacío del cubículo donde las sombras eran más espesas. Allí, está jugando allí, está todo bien, está a salvo. Fue un farol tonto, desesperado, la última carta de un condenado. Por un momento, no pasó nada. Y entonces, un suspiro largo y triste resonó por el baño. Ya no era de rabia, sino de una decepción infinita, el sonido de un alma a la que habían vuelto a engañar. Tú mientes como todos los demás, la voz susurró, y ahora sonaba cansada, mortalmente cansada. La puerta del cubículo de Lucas se abrió de golpe con un estruendo violento lanzándose contra la pared. Pero no había nadie afuera. La oscuridad comenzó a retroceder. Las luces del pasillo, débiles y distantes, se filtraban por la puerta del baño, que ahora estaba abierta de par en par. El olor dulce y nauseabundo se disipó, reemplazado por el viejo olor a moho y desinfectante. Los grifos estaban secos y limpios. No esperaron a entender. Salieron disparados, tropezando unos con otros, sin mirar atrás, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Solo se detuvieron cuando estaban fuera de la escuela, bajo el cielo nocturno, doblados y jadeantes, vomitando el terror que los había consumido. Nunca más hablaron de lo que sucedió aquella noche. Se consiguió un traslado a otra escuela para Miguel. Lucas desarrolló un miedo patológico a los lugares oscuros. Y Carla, la escéptica, nunca más dudó del poder de una historia. Llevaba consigo para siempre el recuerdo de aquel dolor sobrenatural y la lección más aterradora de todas. Algunas leyendas no son solo historias, son ecos. Ecos de una tragedia que para algunos fantasmas nunca llega a su fin. Y en el silencio de la noche, si prestas mucha atención, aún puedes oír el arrastrar de pies y un llanto de bebé, provenientes de un baño escolar vacío. La rubia todavía está buscando, y siempre lo estará.